Continuamos con la metodología Wyckoff, con este curso, y en este tercer capítulo veremos lo que son las fases de mercado de Hank Pruden. Hank Pruden es profesor de la Escuela de Negocios de la Golden Gate University de San Francisco, es director del Instituto de Analistas Técnicos y autor de varios libros de trading. Es un ávido seguidor de todo lo que es el método Wyckoff. Él ha desarrollado su propia interpretación y ampliación de las fases del mercado de Wyckoff y él ha generado, ha refinado las metodologías de Wyckoff para hacerlas más aplicables en el contexto moderno. Entonces, lo que Pruden hizo fue desarrollar una estructura de mercado basada en 5 fases bien diferenciadas que van apareciendo de forma secuencial y que él denomina fase A, B, C, D y E, y que las vamos a ver ahora brevemente. La fase A. Partimos de un mercado que está en tendencia bajista. En las primeras etapas de esta fase, la oferta aún tiene el control del mercado, pero llega un momento en el que el precio estará a un nivel lo suficientemente bajo como para atraer el interés del dinero profesional, que empezará a comprar poco a poco y dará comienzo al proceso de acumulación. La fase A viene a ser esta etapa en la cual el precio viene de una fase bajista. Hay un momento en el cual hay un incremento de volumen, fíjense bien, producto de acumulación institucional, en el cual los traders institucionales lo que hacen es comprar para testear si todavía hay suficiente oferta latente en el mercado. Si hay suficiente oferta latente en el mercado, el movimiento alcista va a ser pequeño y el precio caerá más. Pero si hay poca oferta, entonces el precio puede hacer un movimiento en BV y rebotar con fuerza. La fase B. La fase B comienza cuando el precio vuelve a caer, es decir, todavía había bastante oferta latente, por eso el precio marca nuevos mínimos y rompe sutilmente el mínimo previo que había marcado en el volumen de parada. Es un momento crítico en la acción del precio, ya que si la demanda domina realmente la situación, la caída debería producirse con poco volumen, menor en términos promedios al que hubo en el volumen de parada. Sería un buen síntoma de que la oferta está cansada y es incapaz de hacer caer el precio por debajo de esos niveles, lo que debería devolver al precio al rango de acumulación. Es decir, en la fase B, el precio suele caer por debajo de los mínimos que hubo aquí en el volumen de parada, marca un nuevo mínimo, pero esta vez con un volumen inferior al de volumen de parada. Esto significa que no hay suficiente oferta para seguir viendo más caídas y el precio suele regresar al rango de acumulación. En la fase C, el precio aún se encuentra encerrado dentro del rango lateral de acumulación y hay que tener presente que cuanto más tiempo esté durando esta lateralidad, más potencial tendrá en términos generales el desarrollo posterior del movimiento alcista. Recuerden la ley de causa y efecto. ¿Eso qué quiere decir? Que la fase C es ese periodo en el cual el precio sigue en el rango lateral y por la parte superior empieza a marcar una especie de resistencia. En cuanto más tiempo dure la fase C, más potencial de subida puede tener el precio cuando dispare y rompa esta resistencia. En la fase D, sin mucha oferta en el mercado, la demanda sabrá que ya tiene el control de la situación y los precios ahora ya no pueden hacer otra cosa más que subir. Simple ley de oferta y demanda. Puede subir porque hay un aumento importante en la demanda, pero también puede subir porque la oferta se retire, la demanda se mantiene constante y vamos a ver una subida de los precios. Sin embargo, aún existe un último escollo, la resistencia que forma la parte superior del rango lateral, que es esta de aquí. En la fase D, el precio suele romper esta resistencia, inclusive puede hacer un pullback, puede hacer un retroceso para apoyarse nuevamente en esa zona y lo ideal es que el salto, esa ruptura en la resistencia, se produzca con una secuencia de velas alcista
de rango amplio. Una vela que cierre cerca de sus máximos y con un incremento de volumen. Es decir, no pueden ser velas pequeñas, de preferencia velas de cuerpo regular a grande, que cierren cerca de sus máximos y con incremento de volumen. Y luego, finalmente, la fase E. Luego del pullback y que el precio cayera y volviera a rebotar al alza, en ese pullback la oferta brilló por su ausencia. ¿Cómo lo podemos saber? Porque en el momento que se está haciendo el pullback, el volumen no puede ser muy alto. Porque si el volumen es muy alto, puede haber posibilidad de que el precio nuevamente regrese al rango de acumulación. En este caso, sabremos que la demanda tiene el control absoluto y deberíamos descartar por completo cualquier idea de buscar operaciones en corto. Como no hay mucho volumen, el precio rebota y nuevamente desarrolla lo que viene a ser la tendencia, la fase E. Bien amigos, espero que estas fases hayan quedado claras. Vamos a profundizar más en ellas en los siguientes capítulos. No se preocupen. Nos vemos.